Ve el edificio. Desde allí nos disparan los francotiradores. Matan a mucha gente, matan a soldados sudaneses y a muchos civiles. Otra crisis, se está hablando de crisis humanitaria en Sudán. Nos queda muy lejos, ¿no? Lo que pasa en otro continente y La ciudad. Los hospitales deben ser lugares de protección, no de muerte, advirtió el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde Nairobi. Las Fuerzas Conjuntas de Sudán, una alianza del ejército y grupos armados, acusaron al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido de matar a más de 2.000 civiles desarmados. La mayor crisis humanitaria que hoy vive el mundo está sucediendo en Sudán. Tristemente, este conflicto no está muy presente ni está en el ojo público, pero el evento, créanme, que es el más impactante hoy en día. Con más de 11 millones de desplazados, en su mayoría mujeres, y una cuarta parte de estos son niños menores de 5 años. Acá se vive crisis de hambre, pobreza, una situación política bastante difícil, historia, muerte y mucha sangre. Pero sin más, comenzamos. Sudán es un país que tiene oro, petróleo, un montón de minerales, pero aún así es uno de los países más pobres del mundo. ¿Pero por qué? Principalmente se debe a todas las situaciones políticas y toda su historia política, grandes niveles de corrupción y la desigualdad. Vamos a ver un poco de historia. Todo esto nace por ahí en 1989. Este personaje de acá, el que ven en la foto, es Omar al-Bashir. Este dio un golpe de estado y se hizo con el poder con el objetivo de destruir claramente el país. Este personaje desvió al menos 9.000 millones de dólares para sus gastos personales. Sin duda, esto es un Nicolás Maduro cualquiera. Este personaje fue el responsable de crear conflictos, guerras civiles, hambre, asesinatos, pobreza, escasez en el país. Fue condenado por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Desde el año 89 gobernó el país de Sudán, pero fue derrocado en el 2019. Durante su periodo se dio la guerra civil sudanesa, que fue muy sangrienta. Imaginen que dejó un saldo de 2 millones de personas fallecidas. Todos estos conflictos que les digo de la guerra civil sudanesa trajo inclusive la división del país, que es Sudán y Sudán del Sur. Imaginen, todo era cuestión de tiempo de que algo colapsara, que algo explotara aún peor. Pero en el año 2018 estalló lo que se llamó la Revolución Sudanesa. ¿Qué logró esta? La renuncia de Omar al-Bashir, la renuncia de este personaje al poder. ¿Qué pasó a continuación? Posteriormente se formó lo que se llamó un Consejo Militar Transitorio, que era dirigido básicamente por los militares. Luego de que estos gobernaran el país, se creó por otro lado el Consejo Soberano de Sudán, que no era más que un ente que gobernaba y controlaba el país, en el cual eran 5 militares, 5 civiles más 1. La idea era buenísima, se supone que este Consejo Soberano de Sudán iba a sacar el país adelante, iba a sacar, trabajaban en unión, tenían un fin común que era el avance del país. Hasta acá todo pinta color de rosa. ¿Pero qué podría pasar mal? Mejor dicho, ¿qué podría salir mal? Los militares en el poder, por un lado, también los civiles. Esto pasaba en el 2021. Sudán vive una crisis política luego de que el ejército secuestró al primer ministro y otros miembros del gobierno para declarar un golpe de estado. Miles de personas salieron a las calles a protestar contra la represión militar, provocando enfrentamientos violentos. Exactamente esto pasaba. En el año 2021 se dividió lo que se había creado por un fin común y los militares dieron un golpe de estado para hacerse con el poder.
Era cuestión de tiempo de que esto pasara. Y todo el poder pasó a manos de este señor de acá, Abdel Fattah, o mejor conocido como Al-Burhan. Ahora, Sudán estaba en las manos de los militares, eran los militares quien controlaba el país. Y es acá donde radica su principal problema. Acá nace la historia de lo que hoy vivimos en Sudán. Cualquier persona lógica pensaría de que el real problema era la guerra, o sería la guerra entre la facción militar y los civiles, que fueron los que le dieron el golpe de Estado. Pero esto no fue así. El bloque militar de Sudán, que son los que tienen el poder, no solo se concentra en un solo ejército común, no. Este se divide en dos bloques principales. Primero es el ejército oficial de Sudán, que se calcula que tienen 300.000 combatientes, son los que tienen el poder. Y en segundo lugar, las RCF, o mejor conocido, las Fuerzas de Respuesta Rápida. También se les conoce como la FARC. FAR. Esta facción cuenta con aproximadamente 120.000 combatientes, cuyo líder es este personaje de acá. Este que ven acá en la foto, Mohamed Agdan, mejor conocido como Hemedti. Fueron ellos los que llevaron a cabo la masacre, la famosa masacre en Darfur, en el cual lo que se buscaba era asesinar a todo aquel que no fuese árabe. Este conflicto, en esta masacre, fallecieron más de 300.000 personas. Las RCF, sin duda, es uno de los grupos más sanguinarios del país, más violentos. Se hicieron famosos por esta masacre, y ya estos venían operando mucho antes, desde la época del dictador. Crecieron tanto y agarraron tanto poder que terminaron siendo un verdadero problema. Recuerden, como dije anteriormente, el poder militar se dividía en dos: en el ejército de Sudán y las RCF. Crecieron tanto el poder de las RCF, empezaron a tener control, empezaron a tener cada vez más gente, que terminaron siendo un verdadero dolor de cabeza para el ejército local, para el ejército oficial. El 15 de abril del 2023 se ponía en la mesa claramente el enfrentamiento entre ambos bloques. ¿Por qué? Por el poder. El ejército de Sudán y la FARC, o las RCF. Esto ocurría en Jartum, que es la capital de Sudán, que está controlada por el ejército de Sudán, es la capital del país, actúa como el ente político del país, mientras que más al oeste del país controlaba las RCF. Este grupo criminal, la FARC, se les culpa, aparte de lo que vimos anteriormente de las masacres en Darfur, también se les atribuye todas esas masacres dirigidas en contra de la comunidad masalit, que es un grupo africano mayormente musulmán. También asesinaron musulmanes. No es un conflicto religioso el de Sudán, sino es un conflicto únicamente por el poder. Por eso les pongo el ejemplo de las masacres a la comunidad masalit. Ahora me pregunto, ¿cómo se financia este conflicto? ¿Quién apoya a quién? ¿Quién apoya a las RCF principalmente? Vamos por partes. Primero, hablemos del ejército de Sudán, que obviamente es el que controla de facto el país, ¿no? Estos son apoyados principalmente, son los más legítimos, son apoyados por Egipto, Eritrea, también por Sudán del Sur, Arabia Saudita, entre otros. Como le digo, son los que, entre comillas, son considerados como los más legítimos. Pero ¿quién apoya a la FARC? Acá está el real meollo de la situación. Para entender esto, debemos tener en cuenta una cosa. Con el control de Darfur, que es lo que les conté que era más al oeste, las RCF, que es controlada por este hombre que les vuelvo a poner en la foto, Hemedti, se hizo el hombre más rico del país. ¿Pero cómo? ¿Cómo se hizo este personaje, que es el que controla las RCF, el hombre más rico del país? Estos tuvieron el control total de todas las minas de oros. En Sudán, si hay algo que sobra, es el oro. Y este personaje es quien las controla. Por lo que con la venta de este mineral, que es un mineral conocido mundialmente, logró ser el hombre más rico del país. Esto despertó el interés de muchos países, principalmente de Emiratos Árabes Unidos. Acá está
su mayor patrocinador de la RCF. ¿Qué quiero decir? Emiratos Árabes Unidos, con tal de que sea a ellos quien se le venda este oro, suministra inteligencia, dinero, armas para la guerra y poder tomar el poder. También en su momento vimos a Rusia, que tenía a través del grupo Wagner esta unión con las RSF, proporcionaban armamento y más que todo entrenamiento, lo cual obviamente obligó a Ucrania a ponerse del bando contrario y prestar apoyo al ejército de Sudán. Esto igual cambió un poco más adelante cuando el ejército de Sudán empezó a controlar el puerto de Sudán. Recuerden que acá es la unión entre África y Rusia, así que no le tocó de otra al Kremlin que básicamente cambiarse de bando. Tanto como Arabia Saudita, que como les dije apoya, es un gran financiador del apoyo al bloque del ejército de Sudán, y tanto los Emiratos Árabes Unidos, que apoya a las RCF, son los bandos contrarios. Ambos países tienen una especie de guerra fría entre ellos por el control de la región, por el control del Oriente Medio, por el control de ser el país más importante para el Islam, por lo que el apoyo a bandos distintos genera una pequeña tensión entre estos. Estos apoyan pero muy presentemente a los bandos distintos y ya se genera como un antecedente entre ambos países. A pesar de todo esto, varios países han intentado buscar una solución. Como les digo, créanme que las imágenes que se ven acá son horribles. Son de lo peor que pueden ver en su vida. Lo que se vive en Sudán es un infierno. El mismo presidente Donald Trump ha catalogado esta situación como complicada de solucionar. Guerra entre las RCF o la FARC contra el ejército de Sudán ha generado, como les dije al comienzo, un desplazamiento enorme y una cantidad de muertes descomunales. Pero el mundo siempre ha decidido mirar para otro lado, no es un conflicto que esté en el ojo del mundo, pero básicamente acá les contamos cómo se inició el conflicto y qué pasó. Todo viene del poder militar, pero ojalá, Dios quiera, esto puedan llegar a un acuerdo de paz, puedan llegar a una solución, porque créanme que Sudán es un país con una infinidad de recursos enormes. Créanme que para salir adelante esto es fundamental. Pero sin más, déjenme saber en opinión, ¿creen que se pueda lograr la paz en Sudán o van a pelear hasta que alguno tome el poder y el total control del país? Sus opiniones déjenmelas saber en comentarios.